En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, varios versículos. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus manos, sus mantos, en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Aquí vemos, hay varias cosas. Por un lado, decir que el libro del Apocalipsis, yo entiendo que es una verdadera visión. Dice al principio, dice, yo, Juan, vi. Para mí es una verdadera visión. Lo que pasa es que en las visiones se ven las cosas que son como simbólicas, son como símbolos, valga la redundancia. Y aquí hay muchos símbolos en esta lectura. Primero dice que vio una muchedumbre inmensa, que nadie podía contar, de toda raza, lengua, nación. ¿Quiénes serán estos? Esta muchedumbre inmensa. 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 Dice más adelante que están de pie delante del trono y del Cordero. Por lo tanto ya tenemos la pista. Se trata de personas que durante su vida han creído en Jesucristo, han puesto su fe en Él y al final, como solemos decir, han ido al cielo. Y son muchos. Y Dios no hace distinción de raza, de pueblos, de fronteras, como dijiste tú ayer, ¿no? Para Dios no existen las fronteras. Para Dios no existe eso. Acá tampoco. Lo mismo negros, blancos, amarillos. O sea, la Iglesia Católica. Una de las cosas que tengo bastante clara es que la Iglesia Católica, precisamente, pues la palabra católica dice eso, engloba todo. Ser católico es no ser de un sitio determinado. Yo tengo hermanos, nosotros tenemos hermanos cristianos en cualquier otro punto del mundo. Ahora mismo estamos separados por la distancia.
y quizás estemos separados por las lenguas. Y quizás nos veamos diferentes porque seamos de razas diferentes. Pero delante de Dios vemos aquí como Juan ve esta muchedumbre inmensa, muy diferentes unos de otros, pero todos unidos en lo mismo. Todos unidos en lo mismo. Todos vestidos con la misma ropa. Una vestidura blanca. La vestidura blanca, símbolo de la pureza, símbolo de la salvación. Y con palmas en sus manos. Las palmas en sus manos. Las palmas, las hojas de palma, ¿no? Sí, con el palito. Como cuando Jesús entró en Jerusalén a recibir al rey. Las hojas de palma, las palmas en las manos de los creyentes que han sido redimidos por Cristo, son un signo de victoria. La vestidura blanca es un signo de la limpieza que nos viene por medio de Jesucristo. Porque dice a continuación que dice una cosa que parece una contradicción, ¿no? Dice, han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. Evidentemente, literalmente no se puede leer esto porque la sangre es roja y la sangre mancha. Esto hay que entenderlo de forma simbólica. Y lo que quiere decir es que la sangre de Cristo, o sea, el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte, su pasión, es la que nos limpia de nuestros pecados. La visión de Juan, escrita en este libro, pues viene a decirnos que al final de la historia se producirá una escena parecida a esta, ¿no? Muchas personas, tantas personas que no se pueden contar. Cuando miramos al mundo y vemos los miles y miles y millones de habitantes que tiene, multiplicados por años, generaciones, etcétera, pues podemos entender perfectamente lo que significa una muchedumbre inmensa. Todos estos han sido lavados y blanqueados. Y claro, después de haber hecho eso, pues están, como dice aquí, simbólicamente lo explica, pero lo que quiere decir es que están en la presencia de Dios. Dice, dándole culto día y noche en su templo. Una forma simbólica de decir que es el triunfo final de los que han creído y han entregado su vida a Jesucristo, han puesto su fe en Jesucristo. Dice también una cosa que es también muy cierta. Dice, ¿de dónde han venido? Le preguntan unos ancianos. ¿De dónde han venido estos? Esta gran muchedumbre, esta gran multitud. Y dice, eso le pregunta Juan, y dicen unos ancianos que están en esa visión, estos son de los que vienen de la gran tribulación. La gran tribulación es básicamente aquel estado por el que pasan miles y miles y miles, y han pasado miles y miles y miles de creyentes a lo largo de la historia. Muchos de ellos han sido asesinados, primero perseguidos, después asesinados por su fe. Y esta visión que tiene Juan viene a certificar que no han muerto, que siguen vivos y ahora ya triunfantes. Y al final de este pasaje pues explica, dice, el que se sienta en el trono acampará entre ellos.
¿quién se sienta en el trono? Un trono me imagino que también aquí estamos hablando de un símbolo. El que se sienta en el trono siempre es un rey. ¿Y quién es nuestro rey? Pues Jesucristo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Es decir, en aquel día ya no habrá esa sensación que algunas veces tenemos los creyentes de que algunas veces nos sentimos un poco solos. Hay veces que no sentimos la presencia de Dios cerca, otras veces sí. Pero en aquel día ya no habrá esa sensación. Ya la presencia de Dios estará siempre, 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 siempre. Acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed. No les hará daño el sol ni el bochorno. Es decir, ya no tendremos necesidad de nada. Todas las angustias, todos los problemas, todas las inquietudes, todas las persecuciones, todos los llantos habrán pasado. Porque, dice, el Cordero que está delante del trono será su pastor. Aquí nos presenta un símbolo de Jesucristo como pastor. Y también como Cordero. Como Cordero y como pastor. ¿Por qué Cordero? Porque Cristo, como decimos en la misa, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que se entregó por nosotros. Y como pastor, pues porque nos guía. Como dice el libro del Apocalipsis, nos conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Es decir, como dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Así que tenemos aquí una visión completa del triunfo final de la fe. Ahora pasamos sufrimiento, ahora pasamos persecución, ahora pasamos muchas calamidades, muchas pruebas, muchas cosas que no entendemos. Pero en esta visión, Juan nos está anticipando el triunfo final, donde dice, ya en la última frase dice, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Es decir, ya no más sufrimiento. El ateo piensa que con la muerte se termina todo. Se termina el sufrimiento. Pero el creyente, nosotros, decimos que cuando termina la vida en este mundo, se transforma. Y nuestra fe dice que resucitaremos y que formaremos parte de esa muchedumbre inmensa que nadie puede contar. Nos sentiremos bien, nos sentiremos felices y todo el mal habrá pasado. Por lo tanto, esta es una palabra de esperanza para que tengamos paciencia en esta vida, cuando veamos y tengamos problemas, tengamos sufrimiento, de que todo esto pasa y llegará un tiempo en el que ya no existirá más. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas.